Hey, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este vídeo en el que vamos a explicar hoy la Primera Guerra Mundial, siguiendo con el tema 5. El índice, como podéis ver, es bien sencillo. Causas, desarrollo y consecuencias. Así que vamos al lío. Bien, desde finales del siglo XIX se van a producir una serie de conflictos y rivalidades entre diferentes países europeos que al final van a conducir a la Primera Guerra Mundial. Y en el centro de todo ello va a estar el Imperio Alemán, que si recordáis de temas anteriores se había fundado en el año 1871. Estos conflictos fueron muy variados, en primer lugar coloniales, es decir, por el control de diferentes territorios en todo el mundo. Económicos, principalmente entre Alemania y el Reino Unido. Y también de corte nacionalista. Recordad que el nacionalismo es ese sentimiento extremo de pertenencia a un país. ¡Ahora más que nunca! ¡Hay que ser español y sacar banderas a la calle! Un sentimiento que acaba llevando al enfrentamiento con otros países. Porque claro, el tuyo es sin ninguna duda mejor que todos los demás. Ay, perdón. Bien, dentro de esta dinámica de broncas y follones entre países europeos va a haber un territorio especialmente conflictivo, el de los Balcanes. Un breve recordatorio geográfico, esta zona de por aquí, ¿vale, coleguis? Pues bien, los Balcanes son una zona conflictiva porque tanto Rusia como el Imperio Austrohúngaro van a querer expandirse por ella, ya que a ambos les ofrecía una salida al mar de gran importancia estratégica. Todo este mal rollo va a acabar cristalizando en la formación de dos grandes alianzas de países. Por un lado tenemos la llamada Triple Alianza, que está formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Por otro lado nos vamos a encontrar con la llamada Triple Entente, que como veis ahí está integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y claro, aquí ya todo el mundo empieza a olerse que va a haber una guerra y van a empezar a fabricar armas a cascoporro. Situación que conocemos generalmente con el nombre de la carrera de armamentos. Como podéis ver, la cosa estaba fea, feísima. Pero lo que terminó de liar el taco aquí fue el llamado Atentado de Sarajevo, el 28 de junio de 1914. ¿Qué esto qué es? Pues es muy sencillo de explicar. Austria había invadido Bosnia y el príncipe heredero del Imperio Austriaco, Francisco Fernando, estaba muy aburrido en su casa. Cada 2 por 3 le pedía a su esposa que lo sacase por ahí de paseo. Y se les ocurrió la genial idea de ir a hacer una visita oficial a la capital de Bosnia, a Sarajevo. Y allí un señor muy majo que estaba en contra de la ocupación austriaca le pegó 3 tiros a cada uno. Y ya se lía porque Austria le declara la guerra a Serbia, acusándola de estar detrás del atentado, pero claro, Serbia era aliada de Rusia, por lo que Rusia le declara la guerra a Austria, bla 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 bla, todo el mundo en guerra. Empieza la Primera Guerra Mundial. Bien, sobre el desarrollo de la guerra vamos a intentar ser muy breves y la vamos a dividir en 3 etapas. En primer lugar, la guerra de movimientos, después la guerra de posiciones y por último vamos a hablar de la crisis de 1917 y el final de la guerra. Si os fijáis en el mapa, Alemania y Austria tienen un problema muy importante, y es que están absolutamente rodeados, tienen enemigos en todos los frentes. Rusia al este, Francia, Gran Bretaña, Bélgica al oeste y Serbia por el sur. Ante este problemilla, los alemanes van a poner en práctica el llamado Plan Schlieffen, que consistía en un movimiento rápido de tropas al comienzo de la contienda. Básicamente la idea es atacar Francia atravesando Bélgica, derrotarlos muy rápidamente y después así poder trasladar todas sus tropas al frente oriental para enfrentarse a los rusos. En esta etapa podemos destacar la primera batalla del Marne o la batalla de Tannenberg. Pero el caso es que el plan Schlieffen no va a funcionar, los franceses van a resistir, estableciéndose una gran línea defensiva desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza. Tras esto vamos a pasar a la segunda etapa de la guerra, la llamada Guerra de Posiciones, en la que va a ser muy difícil avanzar sobre estas líneas defensivas repletas de trincheras,
alambre de espino, artillería pesada de fondo, etc. La única forma de tomar una posición era enviar a más soldados de los que el enemigo era capaz de matar, algo que hizo que se produjeran las batallas más sangrientas de la guerra con el mayor número de bajas, como la batalla de Verdún o la batalla de El Somme. También durante esta segunda etapa van a entrar en la guerra nuevos países, nuevos contendientes. Por ejemplo, Italia, que si recordáis formaba parte de la alianza de Alemania y Austria, pero le van a prometer una serie de cosillas y al final pues va a entrar del lado aliado. Como contrapartida, el Imperio turco va a entrar en la guerra del lado de Alemania. La última etapa de la guerra es la que hemos llamado la crisis de 1917. En este año, en Rusia se va a producir una gran revolución, la revolución bolchevique, que provoca que los rusos abandonen por completo la guerra, se rinden ante los alemanes. Esto es un grave problema para los aliados, ya que los alemanes van a poder desviar todas sus tropas hacia el frente francés. Sin embargo, la salida de Rusia se va a ver compensada con la entrada a la guerra de Estados Unidos. Con cuyo apoyo los aliados van a ganar definitivamente, obligando a Alemania a rendirse en noviembre de 1918. Tenemos que destacar que la Primera Guerra Mundial fue algo como el mundo nunca antes había conocido, siendo el objetivo principal la aniquilación total del enemigo, para lo cual se van a desarrollar numerosas armas nuevas, como ametralladoras, tanques, submarinos, gases asfixiantes o la aviación. Aunque sin duda las armas más destacadas fueron las defensivas, trincheras, fortificaciones y alambres de espino que tenéis aquí representados. O la propaganda para aumentar la moral de los soldados aliados, a los que se vendió, por ejemplo, que se trataba de la Gran Guerra, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Por último, también tenemos que destacar el importante papel de las mujeres a lo largo de la guerra, tanto en la retaguardia, donde van a ocupar los puestos de sus esposos en las fábricas, como en el propio frente, en el que actuarán sobre todo como enfermeras. Entre las consecuencias tenemos que destacar en primer lugar el elevadísimo número de muertos que se produjo a lo largo de estos 4 años de guerra. En segundo lugar, para Europa, que fue donde se luchó la guerra, supuso un gran desastre económico, mientras que Estados Unidos, que había provisto de armamento a los aliados durante toda la contienda, salió muy beneficiada. Por otro lado, la Revolución Rusa va a provocar numerosos levantamientos de corte comunista en muchos países europeos, reivindicando mejores condiciones para la clase trabajadora. Para garantizar la paz y las buenas relaciones entre los países se creó la llamada Sociedad de Naciones, algo así como la ONU actual, que desde sus inicios fue una organización muy débil, ya que no participaron en ella ni los países derrotados, ni Estados Unidos, ni la nueva Rusia, la Unión Soviética. Por último, los tratados de paz que se firmaron provocaron numerosos problemas en la Europa de los años siguientes. Por ejemplo, el Tratado de Paz con Alemania, que fue el Tratado de Versalles, supuso una gran humillación para los alemanes, ya que les quitaron muchísimos territorios, les obligaron a pagar todos los gastos de la guerra, etcétera, etcétera. Eso provocará en el futuro pues, que los alemanes tengan bastantes ganas de tomarse la revancha. Tampoco los italianos acabaron muy contentos. Recordad que les habían prometido una serie de cosillas de territorios para entrar en la guerra que al final no les dieron, lo cual también hizo pues que se enfadasen una mijilla y ya veremos lo que pasó luego en el tema siguiente. Pero os adelanto que no va a ser nada bueno ni en Alemania ni en Italia. Y dicho todo esto, nos vamos ya con las preguntas clave.